Buenos días, hermanos. Hoy vamos a ver ya el cuarto devocional acerca de la oración. El primero fue sobre la importancia de la oración, el segundo sobre el propósito de la oración, el tercer devocional fue sobre el patrón de la oración y el día de hoy vamos a ver ya la práctica de la oración. En el ejemplo del Padre Nuestro, el maravilloso ejemplo que vimos en el devocional pasado, vemos algunas prioridades de la oración o un orden de temas que se hablan que comienzan con la adoración y termina con la súplica o con la petición. Hoy vamos a ver 4 elementos vitales de la oración. El primero de ellos es la adoración, el segundo es la confesión, el tercero es el agradecimiento y el cuarto la súplica. Vamos a empezar con la adoración. Igual que en el patrón del Padre Nuestro, la mejor forma de empezar una oración es con nuestra adoración. Lamentablemente este es uno de los puntos al que menos se le presta atención. Muchas veces lo que nos mueve a orar son nuestros deseos y nuestras necesidades, y vamos a Dios cuando queremos algo de Él, cuando necesitamos algo de Él, y nos apresuramos a decir nuestras peticiones y necesidades que Dios ya conoce, que omitimos completamente la adoración o lo hacemos de una forma muy rutinaria o muy ligera. Si observamos las oraciones de los grandes santos, aquellos guerreros de la oración de toda la historia de la Iglesia, vemos que están marcadas por una ferviente adoración a Dios. Y no solo eso, cuando estudiamos los salmos y vemos las oraciones, nos encontramos con un tesoro de adoración que es divinamente inspirado y lleno de ejemplos hermosos. En cambio, muchas veces nosotros mostramos titubeos y debilidad para expresar nuestra adoración. Y pensaba en cuáles son estas grandes barreras para nuestra adoración, y pensaba en dos causas básicas. La primera es simplemente nuestra falta de vocabulario apropiado. Muchas veces tendemos a quedarnos sin palabras cuando se trata de adoración. Y pensaba, no es casualidad que los salmos estén escritos de forma poética, esta forma que se alcanza quizás el techo de la expresión verbal al servicio de la adoración del alma a nuestro Dios. ¿Cuántas veces sentimos que nos faltan palabras, que el lenguaje es inadecuado para expresar una adoración? Un sentido de ineptitud por tener que usar las mismas palabras siempre. Hay un Charles Wesley, el hermano de John Wesley, es famoso por su gran tarea como compositor de himnos. Y hay uno que se llama "Oh, que tuviera lenguas mil", en donde presenta esta preocupación de que la limitación a un solo lenguaje es un obstáculo para la alabanza y que se podría solucionar, obviamente lo decía de forma hiperbólica, agregando 999 lenguas más. Pero en primer lugar una primera barrera, pero en segundo lugar otra gran barrera para expresar la alabanza, y es la más importante, es la ignorancia. La barrera al vocabulario no es tan importante como esta. Muchas veces nuestra adoración sufre de una limitada comprensión de aquel a quien estamos adorando. Sufre falta de conocimiento de Dios. Imaginémonos un adolescente enamorado. Puede que ese adolescente sea tímido, introvertido, pero si le dan un lápiz, le dan un papel y un tiempo para reflexionar sobre su romance y el objeto de ese romance, y podrían quizás tener una reencarnación de Neruda, quizás sus conocimientos técnicos y su vocabulario sea poco sofisticado, pero palabras no les van a faltar. Está enamorado, su corazón es quien mueve su lápiz. Ahora, ¿cómo le podríamos escribir cartas de amor a un Dios desconocido? ¿Cómo podríamos articular una oración de alabanza a un ser supremo que no conocemos? Cuando llenamos nuestra mente con su palabra, cuando vamos y leemos los salmos, no solo adquirimos la forma de cómo alabar, sino que además aumentaremos nuestra comprensión de aquel a quien estamos alabando.
Es nuestro deber como seres humanos adorar a Dios. Hemos sido llamados a llenar la tierra de la gloria de Dios. Fuimos creados a su imagen para reflejar su gloria. Nuestra principal función debería ser engrandecer y dar gloria al Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante la adoración en términos prácticos en nuestra vida? Y toda la vida del cristiano es motivada y enriquecida cuando la santidad y la dignidad de Dios está grabada en nuestras mentes. Cuando empezamos nuestra oración con adoración y alabanza, damos el reconocimiento a quien del cual estamos hablando, de quien alabamos. No es necesaria la gramática perfecta, palabras elocuentes, pero sí es necesario el respeto y el honor debidos a Dios. Hay personas que enseñan que lo único que hay que hacer es seguir unos ciertos pasos formales para... Entonces Dios nos dará cualquier cosa que pidamos. No importa cómo sea tu corazón. Y eso no es oración, eso es magia. No es fe, eso es superstición. Es la forma de orar de aquellos quienes olvidan a quién están hablando. El Dios soberano no puede ser manipulado y Él conoce los corazones de todos los que se le acercan a Él. Y en un sentido, esta adoración y este pensamiento de Dios nos lleva al modo apropiado para todo el resto de la oración. Y al siguiente paso, que es el de la confesión. Después de la oración, de la adoración, debemos venir con un corazón de confesión. Si fuera por nosotros, ninguno tiene derecho a venir ante Dios, excepto por la obra de Cristo. Pero por nuestra cuenta no podemos reclamar derecho alguno al oído de Dios. Vemos en la Biblia sobre la oración del justo muchas veces, pero en nuestra vida diaria vemos que no somos tan justos. Y a pesar de todo esto, Dios nos invita a su presencia, a pesar de nuestro pecado. La confesión de nuestros pecados no debería ser un asunto frívolo, en el cual nos ocupamos en algunos momentos del año, sino que todo lo contrario, la confesión debe ser una parte normal de nuestra conversación con Dios. Debería ser una actividad diaria para el cristiano, que su vida se caracteriza por el espíritu de arrepentimiento. Ahora, ¿por qué debemos confesarnos a diario? Bueno, principalmente porque nuestros pecados contra la ley de Dios los cometemos a diario. Hacemos y pensamos cosas que no debemos y dejamos de hacer cosas que Dios nos ordena que hagamos. Vemos que el apóstol Juan dice en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios nos ordena a confesar nuestros pecados. Ahora podemos distinguir dos tipos de arrepentimiento, o quizás no son de arrepentimiento, pero podemos ver dos tipos de supuesto arrepentimiento. Uno se llama atrición y otro contrición. La atrición es un arrepentimiento falso, es como el arrepentimiento de un nene, un chico, que fue encontrado en un acto de desobediencia y grita o le dice a la madre, por favor mamá, no me pegues, no me castigues, estoy arrepentido. La atrición es motivada estrictamente por el temor al castigo, no es por un genuino arrepentimiento. Ahora, el verdadero arrepentimiento refleja contrición, una genuina compunción por haber ofendido a Dios. El pecador lamenta su pecado, no por la pérdida de la recompensa o por la amenaza del juicio, sino porque ha dañado el honor de Dios. Este arrepentimiento incluye un firme deseo de no volver a cometer pecado, una disposición de abandonar el mal camino. Cuando leemos el Salmo 51, vemos una oración de un pecador contrito pidiendo perdón. David no se acercó a Dios con excusas, no le pidió a Dios que considerara las consecuencias en la que pecó, no intentó minimizar la gravedad de su pecado, no hubo racionalismos ni intentos de justificarse, que son elementos muy característicos de las personas culpables. Cuando pecamos, debemos ir a Dios en contrición, con la cabeza agachada. David escribió en los versículos 16 y 17 de ese Salmo 51,
porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. David había entendido lo que muchos otros personajes del Antiguo Testamento no. La ofrenda de sacrificios no ganaba méritos para el pecador. Para tener perdón de Dios es preciso venir ante Dios en quebranto y en contrición. Otro punto que me gustaría resaltar de este salmo es que en esta experiencia de David había como un elemento sorpresa. Él le había rogado a Dios que lavara su pecado y que lo limpiara. En cierto sentido, si uno se lo pone a pensar, el perdón nunca debería ser una sorpresa. Nunca debería sorprendernos que Dios cumpla su palabra. Dios cumple sus promesas, Él es el hacedor del pacto y nosotros somos los transgresores del pacto. Sin embargo, mirándolo de una forma, una perspectiva distinta, debemos sorprendernos cada vez que experimentamos el perdón. Nunca, creo yo, debemos dar por sentada la misericordia y el perdón de Dios. A veces hasta es preocupante la facilidad con que damos la gracia de Dios por sentada, como si Él estuviera obligado cada vez que nosotros la pedimos. Una gran pregunta para hacerse es, ¿está Dios obligado a ser misericordioso? ¿Está Dios obligado a dar perdón y gracia? Muchas veces la respuesta es que Dios por naturaleza es amoroso, su esencia es amor. Si no mostrara amor no sería Dios, entonces debe ser misericordioso. Si Dios debe ser misericordioso, entonces su misericordia ya no es libre, ya no es voluntaria, sería obligatoria. De Dios nunca se exige que sea misericordioso. Tenemos que hacer algo más que cantar. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, como muchas veces cantamos. Oh sublime gracia del Señor. Es necesario que continuamente nos sigamos asombrando de la gracia de Dios, reflejada en el perdón de nuestros pecados. Lamentablemente y por razones de tiempo no voy a poder completar con los otros dos puntos que quería exponer hoy. Así que el próximo devocional vamos a continuar con la segunda parte de la práctica de la oración. Hoy vimos la adoración y la confesión, y el próximo vamos a terminar con el agradecimiento y la súplica. Espero que haya sido de ayuda y que ustedes también puedan, junto conmigo, seguir aprendiendo y estudiando de esta herramienta tan importante que Dios nos dejó, y que nos sigamos sorprendiendo de cómo un Dios tan supremo y santo escucha las oraciones de seres desobedientes y pecadores como nosotros. Que tengan un muy bendecido día.